Y empecé a mostrar cuando tenía por ahí 32 años, a mostrarle a la gente y a participar en concursitos. Yo había participado en concursos en la universidad, me ha ganado unas cositas por ahí universitarias. Y mi primer libro aparece cuando tengo 38 años, o sea que es tardísimo, en verdad. Pero pues no es que yo empecé a escribir tarde, sino que me decidí a tratar de publicar, ¿sí? Pero luego hago una cosa como desquitándome del tiempo perdido, que empiezo a, ya cuando creí que sí, eso era una opción, ya me dediqué a eso, digamos, aunque yo siempre fui maestra, digamos, sigo siendo, o sea, tengo 30 años, no sé, pero le saqué todo el tiempo a la creación. Y es la otra cosa que yo tengo un taller de creación hace 20 años en la universidad. Y es una cosa que les digo a mis estudiantes: si no hay disciplina, si no hay perseverancia, si no les roba uno el tiempo al trabajo que tienen, no llegan a ninguna parte. Es una cuestión de perseverar, ¿sí? Bueno. Entonces les voy a leer algunos poemas de... ese primer libro es mi tercer libro, el libro en el que yo intento recuperar ese pueblo que había perdido para siempre, porque mis papás volvieron al cabo de los años a una visita allá, y yo no quise, porque yo quería preservar ese recuerdo, ¿no? Una idea como romántica. Yo dije, ahora voy a llegar y voy a ver un pueblo lleno de carros y de pitos y de cosas que en verdad no es así, ahora no es tampoco así. Pero dije, yo no voy a ir, y no fui, y realmente fui hace 10 años. Volví a Malfi, fui 3 días y no regresé nunca, ¿sí? Y lo que encontré pues fue pitos. ¿Ah? Pitos. En vez de haberlo esperado, retrocedieron. Yo creo que sí, porque ha habido mucha violencia, porque estuvo todo el Ejército de Liberación Nacional allá un tiempo, y luego los paramilitares de la manera más salvaje, porque ahora son los hermanos Castaño, y el narcotráfico, y sí, Moro Leche, todos esos son de allá, todos esos personajes ilustres. Bueno, entonces yo lo que hice fue rememorar la casa de la infancia. En mi cabeza, ya luego cuando llegué a Malfi, pues sí era como la misma, pero pues en el recuerdo la casa cobra una dimensión mágica, ¿sí? Y una casa de esas de patio central, piezas comunicadas, etcétera, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió la siguiente idea para ese libro. Yo había escrito 2 libros. Con este me gané el Premio Nacional, sí. Que ahora ya les contaré cómo es, digamos, llegar a la etapa de las publicaciones, ¿sí? y de la obtención de lectores, que es lo más complicado. Entonces yo dije, voy a hacer una metáfora del mundo a través de las partes de la casa. Voy a hablar de la casa. Eran los tiempos de las bombas. Todo el mundo tenía la casa como un refugio. Uno sabía que salía, pero no sabía si volvía, ¿cierto? Entonces a mí me pareció que la casa era como el útero materno. Y eso me hizo devolver a esa gran casa de la infancia, que de todas maneras es un útero, porque es ahí donde uno está cuidado. El mundo afuera es una cosa ajena. Y esa casa mía, pues yo la tenía mitificada. Entonces quise hablar de la infancia, que es un tema que siempre me ha interesado mucho, ya me interesa menos, porque ya lo he tratado mucho, a través de las partes de la casa. Pero entonces no lo hice, porque yo creo que la poesía no puede proceder así, con deliberación organizativa, digamos, que el zaguán, que la sala, que el comedor, no, sino con lo que a instancias de mi memoria aparecían vinculados a uno de los estados mayores, ¿sí? Entonces, pues tengo la puerta, tengo
tengo la sala que yo me acuerdo de postigos cerrados, ¿sí? Como el lugar que no se visita casi nunca, sino que se abre como para las grandes oportunidades. Y tengo el comedor, ¿no? Y me inventé también cosas, el altillo, o sea, no todo es real, ¿no? Sino, hice una simbiosis también de todo lo que habían sido mis propias casas. Pero lo que quiero decir es que no intenté hacer nada descriptivo, no es eso, ni nada nostálgico. La nostalgia me parece un horror en poesía. Digamos que si yo pienso cuáles son las cosas a las que le temo caer, entonces puede ser, digamos, el exceso sentimental. Es una cosa a la que le temo. Horrible. Me parece horrible el costumbrismo en general en la literatura. O sea, pudo escribir para mostrar costumbres en lugar, esta cosa por allá como folclórica, me parece también horrible. Y bueno, entonces escribí, yo siempre he escrito en verso libre. Por supuesto, yo ya tenía una formación literaria, ¿no? Cuando estaba escribiendo estos libros. Tenía en mi cabeza pues todas mis lecturas que había hecho. Yo creo que uno no puede escribir si no ha leído, no mucho, algo. Porque mucho pues, es al correr del tiempo. Yo no puedo decir a un muchacho de 18 años que haya leído mucho, ¿sí? Sino que por lo menos esté leyendo siempre. Porque el día que fui al taller, es en Bogotá, un chico me hizo el planteamiento más extravagante que me han hecho jamás. ¿Sí? Yo sí me he encontrado con un planteamiento que es, pero ¿para qué leer si uno tiene muchas cosas que decir? ¿Sí? Con ese planteamiento me he encontrado en varias oportunidades. Eso me parece atroz, porque pues, es que esto no es una cosa desconectada de la historia, la literatura es una cuestión anclada a la historia, y si uno no lee nada, pues entonces el riesgo de ser anacrónico es todo, o de ser cursi. Bueno, la otra cosa que le tengo mucho miedo, la cursilería, ¿no? Que va muy atada al sentimentalismo. Cuando uno es excesivamente sentimental, entonces cae en el curso. Y el chico me dijo, no, es que yo relaciono la poesía con un modo de estar en el mundo. Yo lo que quiero es ser mediocre. Yo nunca había oído ese planteamiento. Mediocre. Yo quiero ser mediocre en todo. Yo no quiero ser el mejor estudiante, ni quiero ser el mejor trabajador, ni quiero ser el mejor poeta. Y me acaban de echar de un taller porque no leo nada y escribo muy poco. ¿A usted le parece que eso es estúpido? Yo le dije, pues no me pregunté así porque me toca contestar. Le dije, pero bueno, le hice un discurso sin menospreciarlo porque vi que era una persona que estaba parada en la vida de una determinada manera y que no me puedo venir a burlar con él, sino hacerle caer en cuenta de que esto es un oficio que lleva siglos y que en la medida en que uno conozca a los que han escrito antes y a los que están escribiendo contemporáneamente, pues puede hacer algo que valga la pena, ¿no? Bueno, entonces leo sobre mi padre, que es el pobre que todavía está vivo, una víctima de poesía. Porque mi papá era bravísimo, por lo menos eso sentíamos los niños, ¿no? Aquí golpeaba, es el comedor, aquí golpeaba airadamente el padre sobre la mesa, causando un temblor de cristales, una zozobra en la sopa. Volcaba el jarro de su autoridad aprendida, de sus miedos, de su ternura incapaz de balbuceos. Adelantaba su dedo acusador y el silencio era como una puerta obstinada que defendía a los niños del llanto. Aquí solo hay ahora una mesa de cedro, unos tauretes, un modesto frutero que alguien hizo con doméstico afán. ¿Dónde los niños? ¿Dónde el padre y la madre arrulladora? La tarde esplendorosa asoma en roja detrás de los vitrales y pareciera que tanta paz, tanto silencio pesaroso fuera el golpe de Dios sobre la mesa. Como se dan cuenta, yo reconocer las influencias, ¿no es cierto? Ser consciente de las influencias, porque es la única manera de conjurarlas. Yo estaba muy influida por un poeta que recién había descubierto, que
que era el cubano Eliseo Diego. Cuando yo descubrí a Eliseo Diego, bueno, porque como decía un poeta amigo que ya murió, que es Eugenio Montejo, el venezolano, uno tiene como con ciertos poetas el mismo RH. Entonces hay poetas que uno puede, digamos, saber que son buenos, pero que no tienen resonancia en uno. En eso consiste el gusto. Entonces a mí, por ejemplo, de Samba Lima, eso es importantísimo. No me dice nada de Samba Lima, o me dice poco, en ciertos poemas menos. Pero hay poetas que son, digamos, porque tienen como el mismo tipo de sensibilidad o se interesan por las mismas cosas por las cuales uno se está interesando. Que además eso también es histórico, ¿no? Pues lo que le interesaba a uno a los 18 no le interesa a los 30, no le interesa a los 50. Entonces eso es un camino. Entonces, poetas que le gustaron a uno mucho, como Eliseo Diego, a mí ya me interesa un poco. Ya no los releo. Pero aquí yo estaba muy influida por una poesía. Entonces les digo una cosa que puede interesarles también, y es que así como mi primer libro fue una acumulación de poemas que yo escribía sin tener mucha claridad sobre la poética que me interesaba, ya en el segundo libro yo trabajé con la idea de una poética, la poética que a mí me interesa. A mí me interesaba mucho en ese libro la poética de lo cotidiano. Yo empecé a leer mujeres, que de pronto me entró la aventurera esa, de que las mujeres, y que están haciendo las mujeres, bueno, totalmente legítimo, ¿no? Sí, como una búsqueda de poetas mujeres. Me encontré con Rosario Castellanos, me encontré con las poetas del sur del continente, no las más viejas, sino unos nombres más novedosos, Amanda Berenguer. Y me gustó mucho en Rosario Castellanos el uso de la domesticidad. Luego encontré que Silvia Plath y que muchas mujeres trabajan la domesticidad, cortando la cebolla, ¿sí? O sea, lo que nos han asignado, digamos, tradicionalmente, sacándole partido a esa minuciosidad. Y a mí me encantó. Entonces, mi segundo poemario empieza así, con un montón de tareas domésticas. Se llama así, tareas domésticas, la primera parte del libro. Entonces ya tenía yo esa cosa de que yo quería la poética de lo cotidiano en ese libro que se llama Nadie en casa, que es un libro básicamente sobre desencuentros, amores no logrados del todo, o sea, el amor con sus fisuras, pero también los desencuentros con los amigos, con la familia. Es un tema que me ha interesado siempre mucho, el desencuentro, el roce, ¿sí? El malestar. Y para este tercer libro, y gracias a Eliseo Diego, lo que yo quería hacer era una cosa de enorme transparencia, digamos, un verso transparente y contenido, ¿no? O sea, nada muy barroco ni nada, sino muy como sin llegar a ser plano, ¿no? Una cosa como muy esencial. Y a eso le trabajé todo el año sabiendo que iba a participar, porque yo me quería ganar ese concurso. Porque yo era una solemne desconocida, no tenía que era algo, no sé, una manera de salir a los ojos de todos. Y bueno, eso le gustó al jurado, precisamente. Bueno, les voy a leer algunas otras cositas sobre esa temporada amalfitana. Eso pasa con algunos recuerdos, ¿no? Que le cuentan a uno que pasó eso y uno ve y todo. Se apropia. Y parece sí que eso fuera una realidad. Siempre me impactaba mucho. Quiero que vean lo que hago con el poema y de pronto como comentarlo con ustedes. Ustedes me digan qué piensan, qué hice yo con el poema. A la hora de la siesta, un toro que escapó del matadero entró a la casa de puertas abiertas. Sus patas resbalaron en las baldosas del zaguán antes de que en los corredores iluminados de geranios se oyera su jadeo desconocido, el estruendo de su cuerpo inocente.
Por las habitaciones frescas de sombra, erró con una furia ebria, devastando un universo de cosas minúsculas, de flores de papel y pocillos y sillas vacías, hasta llegar a ese cuarto final al que el silencio temeroso había huido. La niña, en su precario escondite, sabía que era un sueño. En la quietud del tiempo detenido, podía escuchar el latir atolondrado de su pecho, su retumbar acompasado, como de pasos de bestia en la penumbra. Les voy a leer un poema sobre mi padre, que probablemente lea otra vez esta noche, porque a la gente le gusta este poema, donde ese poema lo escribí yo cuando tenía como unos 40 años, y para mi padre vivo, ¿sí? Estuve tentada de arrancar la página cuando le regalé el libro, y después pensé que no, se confundió sobre esto. Mi pobre padre leyó esto. Es una radiografía de mi padre. Mi padre tuvo pronto miedo de haber nacido, pero pronto también le recordaron los deberes de un hombre y le enseñaron a rezar, a ahorrar, a trabajar. Así que pronto fue mi padre un hombre bueno, un hombre de verdad, diría mi abuelo. No obstante, como un perro que gime embosalado y amarrado a su estaca, el miedo persistía en el lugar más hondo de mi padre. De mi padre, que de niño tuvo los ojos tristes, y de viejo unas manos tan graves y tan limpias como el silencio de las madrugadas, y siempre, siempre un aire de hombre solo. De tal modo que cuando yo nací me dio mi padre todo lo que su corazón desorientado sabía dar, y entre ellos se contaba el regalo amoroso de su miedo. Como un hombre de bien, mi padre trabajó cada mañana, sorteó cada noche, y cuando pudo se compró a cuotas la pequeña muerte que siempre deseó. La fue pagando rigurosamente, sin sobresalto alguno, año tras año, como un hombre de bien, el bueno de mi padre. Me gustaría volverme al pueblo interior. ¿El toro? Al del toro y la niña. ¿El erotismo se coló? No. Ahora que voy a pasar por un libro de poemas de amor, ¿sí? Pues no sé qué tanto alcancemos a hacer, pero voy a mirar. Yo he hecho muy pocos poemas eróticos, muy pocos, y me aterroriza primero, la proliferación de poemas eróticos de la poesía femenina, no sé si colombiana o universal, pero aquí pues todas las mujeres que escriben los poemas eróticos, pero le tengo mucho miedo a todos esos lugares que no tienen el erotismo, las montañas, no sé qué, que además es una imaginería literaria que se inventaron los hombres. Cuando uno lee a Neruda, pues todo eso son caminos y montañas y colinas, valles, sí. y luego las mujeres se adueñaron de eso pensando que muy innovadoras, ¿no? Y yo le tengo mucho miedo a todas esas cosas. O sea, que el libro que hice sobre el cuerpo, porque tengo un libro sobre el cuerpo y tengo un libro de poemas de amor, y trato de no pasar por esos territorios. Bueno, entonces les voy a hablar aquí voy a enlazar cosas. A mí me da miedo de estar hablando demasiado. No, es la idea es esa. No, pero pues yo quiero dar un espacio para que ustedes me puedan preguntar. Por supuesto, entonces, mejor si se les van a poner cosas, me preguntan. Bueno, entonces,